La semana pasada hablamos sobre el tema y comenzamos con la pregunta, ¿cuál era la historia más triste que había en la palabra? ¿Recuerdan los que estuvieron? Los que estuvieron, estuvimos, porque yo también estuve. Y sorprendentemente, no sé para quiénes fueron, sorprendentemente les sorprendió, valga la redundancia, pero sí me comentaron que era la historia de Judas. Entonces vimos todo el proceso. Vimos cómo un hombre que aún teniendo el mejor pastor del universo, el mejor maestro, ustedes saben que era escucharlo así en vivo y en directo. Usted se puede imaginar cuando Jesús le predicaba a la multitud, no era una multitud que se tenía que estar moviendo, ni cuchicheándose, ni nada, porque no habían micrófonos. Yo me imagino que era una multitud que llegaba, agarraba el mejor campo y le ponía una atención, porque era una multitud, ¿sí? Y no creo que, excepto que tuviera una, pero no, como ser humano, creo que el nivel de voz o el nivel que él tenía llegaba hasta un cierto punto. Y vimos también que era el mejor líder, era el mejor amigo, fue el mejor ejemplo. Es más, era parte del grupo más íntimo de Jesús. ¿Sí? No era que él era de los que lo hicieron a un lado, de los que... No, nada de eso. Era uno de los más cercanos de él. Escuchó todas las enseñanzas del mejor predicador. Escuchó todas las prédicas que Jesús hizo sobre advertencias sobre el dinero, la codicia, la incredulidad. Fue ministrado, sirvió, vio todos los milagros. Fue testigo de todas las sanidades. Fue testigo de la autoridad de Jesús ante todos los que eran los maestros de la ley. Y no solamente eso, sino la autoridad que él tenía ante cualquier demonio y principados. Pero aún así, nunca quiso cambiar. Ahí es donde se convirtió en la historia más triste de cualquier ser humano. Porque cuando tenemos esa magnitud de oportunidad de poder ser transformados y no querer, se convierte tristemente en una historia triste, valga la redundancia otra vez. Triste, porque no todo el mundo que nace tiene la oportunidad de conocer y exponerse a tal grado a la presencia y a la enseñanza de un maestro como Jesús. Amén. Igualmente nosotros, mis amados hermanos. Parte de lo que vimos el domingo pasado era cuánto nosotros valoramos lo que el Señor hace o prepara para nosotros. Lamentablemente, dentro del pueblo del Señor, nosotros casi siempre los ojos nuestros no están puestos en el consumador de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra salvación, sino quien predica, o quien dirige, o quien canta, ¿cierto, no? Y eso permite que a nosotros se nos robe todo lo que el Señor quiere darnos. Igual, en el caso de Judas, nunca quiso que su corazón fuera transformado, perdió la comunión con Jesús, perdió la comunión con los discípulos, perdió la recompensa que le esperaba en los cielos. Y eso no lo dije la semana pasada, pero sí lo comenté entre semana con líderes. Y porque haberlo tocado la semana pasada era como tirarme mucho a enseñar a líderes. Y cuando yo digo que perdió la recompensa, es que Judas dice la palabra que tanto las 12 tribus de Israel como los 12 discípulos tienen grabados sus nombres ¿en dónde? En el cielo. Usted se puede imaginar la escena donde llegó el ángel y... ¿Mm? Y después cuando usted lee en Hechos, cuando escogen a Matías en vez de Judas, y el ángel pone Matías. Él perdió eso. Él lo perdió.
Y otra pregunta que me hicieron es que yo no nombré que Judas, perdiera la salvación. Es que jamás fue salvo. Entonces él no pudo perder la salvación. Él no conoció al Señor. Entonces está descartado. Tuvo la oportunidad, se expuso al mejor de mejores. Por eso le voy a decir una recomendación a ustedes, y desde ya, antes que se me olvide. Si alguien se acerca a usted y le dice, es que mire, es que yo no voy, yo mejor me voy de esa iglesia, es que, ¿cómo yo voy a aceptar? Porque es que mire quién predica o quién es en serio. Es decir, en serio que somos capaces de poner nuestra mirada en un ser humano y no en el que tendría que ser y llevarnos a nosotros o tal vez a otros junto con nosotros a que pierdan la oportunidad de conocer al Señor. Y sigue diciendo, porque nunca conoció, por eso yo nunca dije que él perdió la salvación, porque él nunca fue salvo. Tuvo toda la oportunidad del mejor de los mejores, y es que a eso es lo que vamos. ¿Cuántas veces pesamos quién es el que expone la palabra? ¿Quién es? Nadie es perfecto, solo nuestro Señor Jesucristo. Todos estamos en un proceso, unos más atrás, unos más adelante, unos más retrasados, lo que sea, pero todos estamos en un proceso. Nuestro proceso va a terminar hasta que 3 segundos antes de que el alma salga de nuestro cuerpo y estemos delante de la presencia de Dios. Ahí termina el proceso. ¿No? También vimos el proceso, no solamente porque vimos un Judas que fue calificado como un hombre que fue el que traicionó y fue el que entregó a Jesús, pero no, vimos en la enseñanza pasada que él llevó un proceso para llegar a tomar la decisión que tomó de entregar a Jesús. También lo vimos. Y a pesar de las advertencias, que fueron muchas, a él no le importó. Vimos cómo Jesús en varias ocasiones advirtió que había uno de los que lo iba a entregar. Y también vimos la reacción de él, donde los demás discípulos se entristecían y le decían, Señor, pero seré yo. Y él, ni frío ni calor, le entró por una oreja y le salió por la otra. Y después vimos la expresión que él dio cuando él dice, Maestro. Judas rechazó y tomó en poco cada enseñanza, cada advertencia, y nunca valoró el hecho de que Jesús a él lo había llamado. Le parecía insuficiente, ¿sí?, lo que él tenía. Él iba simplemente por un objetivo. Y terminamos viendo cuánto valía Jesús para Judas. Y Judas fue el que vimos también cuánto valía, pero no fue porque ni tan siquiera los principales sacerdotes a él lo buscaron para ofrecerle. Fue él el que buscó a los principales sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me darían ustedes? Y le ofrecieron 30 piezas de plata, que era el precio de un esclavo. Y él dijo, está bien. Y dice la palabra que a partir de ese momento, él comenzó a ver en qué momento era el preciso para entregar. Hicimos también la comparación de Judas con María en el Mateo capítulo 26, en donde María entra donde está la cena y entra y derrama el perfume que costaba 300 denarios, que eran un poquito más de 16 millones de colones actualmente. Y cómo ella nos da la enseñanza que cuando alguien viene a Jesús, lo da todo por el todo y da la excelencia de todo. Ella no le importó si tenía o no tenía, si lo iba a ocupar o no lo iba a ocupar. Para ella, la gratitud que sentía hacia Jesús era suficiente para haber derramado ese perfume. Eso son partes que se podrían decir de todo lo que se dijo la semana pasada. Ahora, mis amados hermanos, ¿por qué lo vuelvo a tocar? Es que
surgió preguntas, ¿sí? Entre semana. Y alguna de las preguntas que surgieron fue, ¿por qué nos cuesta tanto entonces, después de que llegamos a Cristo, cambiar o dejar hábitos? Porque todos hemos pasado por ese proceso, ¿cierto o no? A unos se les ha hecho más sencillo y a otros más difícil. ¿Por qué si todos decimos que somos creyentes, porque hay gente que pueda pasar 15 hasta 20 años en una iglesia y de un pronto a otro se le metió Chucky y dejó a Dios, dejó la familia, dejó la iglesia, dejó todo? Y ni pudo haber sido simplemente una oveja, a como pudo haber sido un pastor, un apóstol, lo que sea, eso no tiene nombre. Preguntas así. ¿Por qué nos cuesta entonces tanto cambiar o dejar hábitos en nuestra vida? ¿O por qué nos cuesta tanto creerle a Jesús o creerle a la palabra? Porque para creer a la palabra necesariamente tiene que haber un fruto en nosotros, es la obediencia. Y lo vimos la semana pasada también, ¿recuerdan? Que nosotros somos expertos oidores, pero son muy pocos los hacedores. Judas era un oidor, él huyó y huyó y huyó y se le hizo callo a los oídos de tanto oír a Jesús. ¿Y qué pasó? Nada, no pasó absolutamente nada. No hubo nada en él que pudiera decir, voy a cambiar mi destino. Y igual que Jesús, somos expuestos también entonces a muchas predicaciones, advertencias, ministraciones, y nos damos cuenta que somos, igual lo vuelvo a repetir, expertos oidores. Pero volviendo a la pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? O dejar hábitos, o creerle a la palabra, o dejar que la palabra entre a nuestro corazón y obedecerle. ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Qué pasa? ¿Qué han pensado ustedes cuando un pronto otro ustedes, porque yo me imagino que ustedes solo tienen páginas de cristianas, entonces ustedes ven las noticias. ¿Qué pasa cuando un pronto a otro un músico conocido, creyente, dice, no, yo toda mi vida me he sentido homosexual, entonces dejo todo y me... ¿Qué piensan? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa cuando nosotros somos testigos de que un pastor pudo haber pasado 20 años predicando y uno dice, pero tú lo que predicó, lo predicó hacia la congregación, pero nunca se predicó a sí mismo? ¿Qué pasó ahí? ¿No se han preguntado eso? O lo peor, mis amados hermanos, ¿no se han preguntado, ¿podré ser yo uno de esos? Que me engaño al creer que estoy firme en la fe, y cuando viene un giro de 90 grados a nuestra vida, nos damos cuenta que no. Porque nosotros somos expertos, lo dijimos la semana pasada, expertos en engañarnos a nosotros mismos. Y hasta hacernos creer que somos mejores, que somos súper espirituales, que estamos bien con el Señor, que somos mejor espiritualmente que otros, lamentablemente. Y quiero entonces contestar esa pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto? Y la pregunta la vamos a responder basados al libro de Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. El tema del apóstol Juan en las 3 cartas que él tiene y del Evangelio, el tema principal de él es perseverancia, ¿sí? Perseverar en Cristo. Ese es el tema principal que él se maneja en todas las 3 cartas y también en el Evangelio de Juan. Perseverar. ¿Sí? Muchas veces la gente
dice, me costó mucho llegar a Cristo, pero yo siempre digo todo lo contrario. No es cómo llegamos a Cristo, es cómo terminamos en la realidad. ¿Cómo va a ser el proceso? Yo voy a permanecer y lamentablemente también podemos decir que permanecer en Cristo, nosotros eventualmente tenemos que estar examinando nuestras propias vidas para ver si estamos permaneciendo en Cristo o estamos permaneciendo en una religión. ¿Lo conocemos realmente o simplemente fueron emociones? ¿Recuerda la prédica? Emociones versus convicción. Es examinar la palabra. A mí me enseña que yo necesito agarrar la palabra y la palabra es como un espejo que me habla a mí cómo está mi vida. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Amén, ¿todos ahí? Vea lo que dice el apóstol Juan. Dice, el que dice que permanece en él, ¿qué? Debe andar como él anduvo. Es la misma pregunta. ¿Por qué me cuesta a mí andar como Cristo anduvo? ¿Por qué me cuesta a mí adaptar el carácter de Cristo a mi vida? Ustedes saben que yo he escuchado creyentes, no, voy a quitar la palabra creyentes. Ustedes saben que yo he escuchado gente que tienen títulos de teología, bachillerato, licenciatura en teología, y son capaces de decir que es Cristo el que hizo tal cosa. Cuando se ha enfrentado a decir, o uno le dice, es que la palabra enseña que nosotros debemos de tomar el carácter de Cristo. La palabra enseña que uno debe darse como Cristo se dio por la iglesia. Y la persona se vuelve y dice, ese fue Cristo. Increíble, ¿cierto? Que podamos decir, no, ese fue Cristo. Es que debemos de orar, ¿no? Cristo ya oró por nosotros. Que debemos de ayunar, no, ya Cristo ayunó suficiente. Increíble. Quiero que tomemos la primera parte en donde el apóstol Juan les dice, el que dice, o sea, observe la expresión, el que dice, es alguien que está expresando, es esta persona que está confesando su condición, que dice que permanece en él, es decir, es una persona que dice que tiene una comunión activa con un Dios que dice conocer. Entonces, inmediatamente captamos que Juan, a quien está hablando, es alguien que conoce o dice conocer al Señor. ¿Lo ven ahí? El que dice, podríamos decir ahorita, el que dice ser evangélico. El que dice ser seguidor, y ahora la famosa frase, el que dice, yo no tengo una religión, tengo una relación con Dios, es otra cosa. El que dice, es algo que tiene que meterse muy dentro de nosotros, porque es una persona que no está diciendo, es que dijeron de él que es creyente, esa persona lo está confesando. Y está diciendo el que dice, o sea, yo soy creyente. Entonces, si yo soy creyente y permanezco en él, debería andar como él anduvo. Híjole, a mí lo primero que se me cruza por la mente cuando dice la última frase de andar como él anduvo, entonces se me cruza así, Cristo haría tal cosa, Cristo diría tal cosa, Cristo vería tal cosa, ¿cierto o no? El que dice ser creyente. Hay un versículo en Hechos que me gusta mucho, en Hechos 17, no lo busquen porque no lo voy a leer todo, es solo la frase. Hechos 17, 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿En quién? En Cristo. En Él vivimos, en Él nos movemos y somos.
Y aquí Juan habla entonces de una persona que hace una confesión y dice, yo digo, ¿ya ha visto? Yo digo que le conozco. Por lo menos no se avergüenza. Porque muchas veces uno escucha creyentes que le dicen, ¿usted es evangélico? ¿Ok? ¿Usted no dice malas palabras? No, yo tengo una relación con Dios. Pues dígale que es evangélico. ¿Qué tiene? Diga que es creyente. Entonces, ¿qué decir esa frase? ¿No? Esa veces la gente lo siente que dice, es que si lo digo, después mételas de andar. Entonces es un problema. Dice, yo digo que le conozco. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia de conocerle y permanecer en él? Según lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, 6, la respuesta es, la consecuencia de decir que yo le conozco, que yo permanezco en él, la consecuencia es, o el resultado, perdón, es andar como él andó. Entonces no es solo que Dios permanece en el creyente, sino que también el creyente tiene que permanecer en Dios. Y como lo dije anteriormente, el apóstol Juan usa mucho el verbo permanecer. Ustedes permanecen y lo hace como pregunta, ¿ustedes permanecen? ¿En serio que está Cristo en nosotros? Es algo que deberíamos hacer la pregunta, yo creo que diario, para reaccionar a cómo estamos viviendo o cuáles decisiones estamos tomando. Permanecer, mis amados hermanos, es fruto del Espíritu. ¿Sabían ustedes? Que permanecer en Él realmente es parte del fruto. Entonces no menospreciemos cuando hay gente que habla como, ven todo lo malo, pero no ven el grupo que ha sido permanente, ¿sí? Nosotros después de la pandemia, 2 años de pandemia, 2 años totalmente cerrados, y nosotros duramos más, porque en medio de la pandemia, ya ustedes conocen lo que pasó. El Ministerio de Salud nos cerró la iglesia porque no teníamos que cumplir con un requisito de millones. Entonces nosotros como iglesia, a pesar de que se abrieron todas las iglesias, nosotros permanecimos cerrados. Y entonces yo he escuchado gente que dice, uy, qué fatal, ¿dónde estará el otro? Y el otro falta, y el otro. Y entonces yo me pregunto, pero no verán los que están permaneciendo. No tomarán el valor de que hay gente, un remanente fiel que ha permanecido a pesar de que pasó por la pandemia, también han vivido situaciones difíciles, enfermedades, depresiones, situaciones económicas, pero hay un grupo que ha permanecido. Ese es el fruto de la iglesia, los que han permanecido. Amén. Los que han permanecido. Hermanos, cuando ustedes, me encantaría que ustedes tuvieran la oportunidad de reunirse con pastores. Ahora el grupo de jóvenes están reunidos en un proyecto con varias iglesias de la IBC, y en la primera reunión comenzaron a decir cuántos jóvenes llegaban a las iglesias. Y en una iglesia, un muchacho se levantó y dijo, en mi iglesia habíamos 30 y hay 5. ¿Fue? Entonces yo dije, pues gracias Dios. Gracias porque tú tienes un dulce refugio fiel. Porque ha habido gente que ha permanecido. O levante la mano quien no fue duro la pandemia y que todavía estamos viendo y seguiremos viendo secuelas de todo esto que permitió el Señor traer al mundo entero, la iglesia. Mis amados hermanos, en el mundo entero son miles de pastores que han muerto, miles de iglesias que han cerrado, miles de creyentes iglesias que no fue que se les perdieron un miembro, perdieron hasta 50 miembros por el virus. Y que nosotros nada más pensemos, uy, es que, ¿por qué se habrá? Es que no, ¿cuánto hemos bajado? Por favor, veamos lo que el Señor quiere que veamos, los que han permanecido y han luchado.
A mí me llena de bendición, y se los digo y perdón que los pongan de ejemplo, pero a mí me llena de bendición ver a un Freddy y una Rebeca los martes con un Ian. ¿En serio? A mí me llena de bendición. ¿Por qué? Porque yo sé que están dando de su mejor esfuerzo. A mí me llena de bendición ver como un martes viene Adriana y el otro martes viene Sherman para congregarse. A mí eso me llena de bendición. ¿Saben por qué? Porque sé que dentro de la iglesia hay gente que sí quiere buscar del Señor. Dejemos de creer en las multitudes, mis amados hermanos. La misma palabra nos dice que en las multitudes eran muy pocos los que conocían al Señor. Iban solamente por ciertas cosas. ¿Y por qué lo toco? Porque es parte del por qué nosotros, aunque digamos que le conocemos, aunque digamos que tenemos una relación con Él, cuesta mucho cambios en nuestra vida. Y uno de los cambios yo creo que deberíamos dar es ver lo que el Señor quiere que realmente veamos y valoramos. Cuando nosotros vemos cosas que no tienen que estamos fijarnos en nuestra vida, estamos desvalorizando lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Y la semana pasada lo dije muy claro. Es decir, súper claro. Aquí hay gente que de que se abrieron los martes ni una sola vez ha venido. Y lo vuelvo a repetir. Ni una sola vez ha venido. ¿En serio? Es que cuando yo digo en serio, es que es la frase que yo uso para cuando me siento indignada. ¿En serio? Para que me conozcan. Es que mi familia sí me conoce. Pero... El apóstol Juan entonces usa alrededor de toda la carta del Evangelio entonces la palabra permanecer. ¿Sí? Permanecer. Cualquier persona que afirme tener una relación con Dios, necesariamente entonces tiene que obedecer. No solamente es permanecer, sino también obedecer. Ahí mismo en 1 Juan capítulo 2, versículo 4 o versículo 3, leámoslo. 1 Juan 2, 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Hay una coma, pare, porque hay un resultado de conocer realmente al Señor. ¿Cuál sería? Si guardamos sus mandamientos. Pero el versículo 4 sigue diciendo, el que dice, otra vez, ¿sí? Es decir, es alguien que insiste en que conoce al Señor. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, córtelo ahí. Vea el resultado. Es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el versículo 6, usted mira ya, entonces, ¿por qué se brincó al 6 y empezó en el 6? Es que el versículo 6, mis amados hermanos, va más allá de conocer al Señor, de permanecer en el Señor y obedecerle al Señor. Pone algo más, dice, el que dice que permanece en Él debe, ¿qué? Andar como Él anduvo. Entonces lo que está diciendo el apóstol Juan es que tiene que tener un estilo de vida como el que mostró Cristo. Es un estilo de vida que está en todos los evangelios, en donde Él nos dice, así viví yo, así caminé yo, así hablé yo, así actué yo, así es mi carácter. Entonces ustedes deben de andar como Él anduvo. No solamente el tema de permanecer lo toca el apóstol Juan, también el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis, ¿qué? Sus pisadas. ¿Quién vio el aviso dentro de la página de la iglesia, que hoy, recordándonos que hoy teníamos culto? ¿Qué había?
¿Se acuerdan? Gracias a Dios que nosotros no ganamos nada estaríamos muriéndonos de hambre con tantos seguidores y tantos que les interesa tener la página y verla y todo. Dice 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Andar como Él anduvo y sigáis sus pisadas es el mismo llamado, es el mismo compromiso y es nuestra responsabilidad. Ok, si sabemos que es nuestra responsabilidad andar como Cristo anduvo, tendríamos que hacernos dos preguntas, mis amados hermanos. Una, ¿cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo? Y dos, ¿qué tenemos que hacer para andar como Él? La primera pregunta es bien fácil, saber cómo Él anduvo. Y de aquí los quiero oír a ustedes. ¿Cómo anduvo Cristo? En amor. ¿Quién más? En obediencia. ¿Quién más? Haciendo la voluntad del Padre. Sí. ¿Quién más? En misericordia. ¿Quién más? ¿Ah? En disciplina. Sirviendo a los demás. ¿Ah? Manso. Eso, me encanta eso. En obediencia. ¿Quién más? En paz. Bien duro porque no los escucho. Usted sabe que cuando uno se acerca a los 60, humilde, ¿sí? ¿Quién más? En fe, qué buena. ¿Qué más? ¿Perdón? Enérgico. Y con autoridad. Sí, sepulcros blanqueados, les decía, a los que sabían la ley así y no la obedecían. ¿Quién más? Dio ejemplo. Sí. ¿Ven que todo el mundo sabe cómo anduvo Jesús? Lo sabemos, ¿cierto o no? Anduvo en santidad. Dio su vida en sacrificio vivo. Ayunó, oró, amó, perdonó, sanó. Fue manso y humilde. Todo mundo que se dice ser creyente sabe cómo Cristo anduvo. O lo hemos escuchado por prédicas o porque hemos estado recibiendo sean, porque escuchamos prédicas a través de internet. Pero todo mundo, no es una pregunta que yo pueda exponer y yo decir, busquemos en la Biblia cómo anduvo Cristo. No, todos lo sabemos. La segunda pregunta sí está un poco más difícil de responder, porque dice, ¿qué necesitamos en nuestra vida para andar como Jesús anduvo? ¿Qué necesitamos? Luz y refugio. ¿Qué necesitamos para andar como Cristo anduvo? ¿Verdad? Mucha fe. Amor. El nacer de nuevo. ¿Qué creen ustedes que es lo que necesitamos para andar como Jesús anduvo? Escuchar la palabra sin no hacerla. Ser obedientes. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Es que eso ya lo sabemos. Eso es como la gente que dice, amada pastora, le sugiero que haga esto y esto y esto. Y yo digo, qué bien, ¿sí? Pero ¿cómo lo hago? ¿Ah? Ay,
Dice comunión con el Padre, o sea, orando. ¿Sí? Ah. Mucha gente va a decir, bueno, tenemos que orar más todavía. ¿Cierto? No hay prédica que nosotros no escuchemos que nos diga, oren, busquen al Señor, congréguense. Y uno dice, qué necios, yo, solo eso predican, solo eso saben. Y es que, ¿qué es? O sea, yo tengo 30 y pico años de conocer al Señor, 32, 33 años de estar en el ministerio pastoral. Y la mayoría de gente que llega a una consejería hace varias cosas. Uno, llega a comunicar la decisión que tomó. Dos, pretende que uno tenga como una varita mágica o una receta en donde uno diga, sí, en contra de su pecado, haga esto, échele una cucharadita de esto, una cucharadita del otro, una cucharadita del otro. Y eso no existe en la vida cristiana. En la vida cristiana existe el hecho de decir, sí, si estamos en tal situación o necesitamos aceptar a Cristo en nuestra vida y hablarlo en serio, o necesitamos volver al primer amor y comenzar a buscar al Señor de verdad. Oramos. Entonces uno dice, busque al Señor, comience a orar, comience a leer la Biblia. Es que no tengo ganas. Y uno dice, es que nunca va a tener ganas. Cuando el cuerpo le va a decir, ahora sí, levántate, ora. ¿O a ustedes sí les pasa? Jamás. El cuerpo nunca va a tener ganas, la carne nunca va a desear orar. La carne apenas ve las Biblias y si lo dejan para la noche, dice, lo que era desde el principio es la mejor medicina para dormir. Para aquellos que padecen insomnio. Mis amados hermanos, la palabra es clara que muchas veces podemos tener la mejor intención, podemos hasta buscarlo en oración y hasta leer más la palabra, pero lamentablemente, aunque luchemos con eso, no estamos haciendo lo primero que Cristo hizo para andar como Él anduvo. Ustedes han visto que, o si nos dicen, ore más, entonces dicen, no, sí, hoy voy a orar más. Entonces uno comienza, vea, ore 5 minutos hoy, mañana le ponen otros 5, después otros 5 son 15, al cuarto ya son 20 minutos que está usted orando. No pretenda meterse 20, toda una hora así, nadie lo va a hacer, es disciplina. Sábado, jueves 20 minutos, viernes ya voy a durar 25 minutos orando y yo voy haciendo la disciplina. Pero lamentablemente, cuando nosotros hacemos las cosas no como Cristo lo hizo primero, comenzamos a orar muy fervientes y un día con costos, ¿eh? Y se comienzan a atravesar cosas. No quiero que confundan o crean que yo estoy diciendo que eso no funciona. Es que esa es nuestra disciplina cristiana. Pero a mí la palabra me dice que fue lo primero que Jesús hizo para que nosotros aprendiéramos de Él. ¿Sabían ustedes eso? Sí, fue a orar 40 días en el desierto. No fue lo primero que Jesús hizo. Sí, se metió en la palabra. No fue lo primero que Jesús hizo. Sí, pastor, estaba a los 12 años, se le escapó y se fue y se metió y los papás lo buscaban y él dice, en la casa, estoy en los negocios de mi padre, porque él manejaba a los 12 años, era hijo de la ley y se sabía el de ellos. No fue lo primero que Jesús hizo. Se bautizó, no fue lo primero que Jesús hizo. Busquemos Filipenses capítulo 2 y encontremos qué fue lo primero que Jesús hizo. Filipenses capítulo 2.
Vea cómo el apóstol Pablo nos enseña a nosotros qué es lo primero que Jesús hizo para poder llegar a ser obediente y obediente hasta la muerte y poder permanecer cuando Él vino aquí en la tierra bajo el propósito por el cual había venido. Filipenses 2, versículo 5 en adelante. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición o forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses nos da a nosotros toda la lista de lo primero que existió en la vida de Cristo para poder llegar a ser un hijo obediente y cumplir su propósito aquí en la tierra, antes de que ayunara, antes de que orara, antes de que se metiera al Padre. ¿Qué lo sostuvo a él? Lo que acabamos de leer. Número 1, dice que dejó su igualdad con Dios. Mis amados hermanos, eso es lo que está diciendo Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Que el cual siendo en forma de Dios, Él era igual a Dios, Él era Dios mismo, dejó sus privilegios, sus condiciones de ser Dios. Es lo primero que Él hizo. Y sigue diciendo, Él dejó la comunión íntima con su Padre, lo cual disfrutaba desde la eternidad y se despojó de eso. Se quitó el derecho de tener la compañía de ángeles, de millares de ángeles en adoración día y noche por una eternidad. Él no consideró esto y no se aferró a lo que él tenía. Estaba en un lugar donde no hay pecado, no hay dolor ni lágrimas. Es un lugar en donde habita por la eternidad la adoración hacia Él. Habitar en un lugar donde todos los que viven allí se complacen en hacer la voluntad de Dios. Este tuvo que ser un deleite para Jesús, pero Él terminó, ¿qué? Dice, despojándose de eso también. Vea el orden, mis amados hermanos. Ahí es donde Jesús comienza. Vea el orden. Versículo 6 dice, no se aferró, ¿a qué? A la posición que él tenía. No se aferró. No es lo mismo que se despojó. Se relacionan, pero son diferentes. Cuando se dice que él no se aferró, significa que Jesús no consideró o no lo pensó dos veces, sino que estuvo dispuesto de decirle al Padre, está bien. Usted puede imaginar la escena en donde Dios Padre le dice, ¿sabes? Tengo un plan. Y el plan es, para salvar a lo que yo amo tanto, que es la humanidad, es que tú vayas y te rebajes a formarte como un ser humano para que tú seas el que lleve el perdón a través de ti. Todas las razas humanas sean perdonadas. Y él no le dijo, usted se puede imaginar a Jesús diciéndole, bueno, Padre, dame una semana, voy a pensarlo. Voy a meditarlo. ¿No? Dice, no se aferró. Significa que él no lo pensó dos veces. Él dijo, claro, Padre, para eso estoy. ¿Quién dijo miedo? No se aferró. Él no lo hizo. Versículo 7.
dice, es más fácil despojarse, porque el uno, primero de todo, él no se aferró a lo que él tenía, él no se aferró al lugar que él tenía, era el trono de la gracia, él no se aferró a eso, pero se le fue más fácil entonces despojarse de eso. ¿Por qué? Porque primero él no se aferró. Primero él no se aferró a lo que quién era él y qué tenía él y en el lugar donde él estaba. Se despojó, o sea, la palabra despojó quiere decir, es desprenderse. Él renunció a todo eso. Y después de que renunció a su lugar, dice que tomó forma de siervo, ahí mismo en el versículo 7, y el siervo no vino a ser servido, sino que a servir. Después de que no se aferró y después de que se despojó de sí mismo, renunció a su lugar, a su posición, se tomó forma de siervo e inmediatamente ese siervo dice en el versículo 8 que se humilló. A Jesús se le fue fácil humillarse. ¿Por qué? Porque no se aferró. No se aferró. Se le fue fácil despojarse. Vuelvo a lo mismo. Porque él renunció a lo que él tenía. Y el versículo 8 dice, y se hizo obediente y fue hasta la muerte y murió en la cruz. ¿Lo ven ahí? Teniendo el orden, no se aferró, se despojó, se hizo siervo, se humilló y fue obediente. Y entonces Juan vuelve a repetirnos y dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora sí, empezamos la prédica. Jesús no se aferró, o sea, no se amarró con lo que él tenía. El dilema es que cuando nosotros venimos a Cristo, nos aferramos a muchas cosas, ¿cierto, no? El problema es que vivimos muy aferrados a cosas, a personas, a condiciones, a circunstancias, a hábitos, a inseguridades que creemos tener, a familia, a amigos, a derechos que creemos tener, a privilegios que creemos que tienen que ser para nosotros, a creer que soy más importante que otros. Nos aferramos a una imagen que queremos tener ante los demás, aunque mi interior sea totalmente diferente. Nos aferramos al pasado, nos aferramos muchas veces también hasta al pecado que mora en nosotros. Nos aferramos a posiciones, a salarios, a títulos, a comodidades y vivimos aferrados a halagos porque necesitamos que se nos halaguen. Vivimos aferrados a la aprobación de los demás. Vivimos aferrados al aplauso y vuelvo a repetirlo, al pecado que mora en nosotros. ¿Por qué nosotros no vemos un cambio en nuestra vida después de que decimos haber aceptado a Cristo? Número uno, ¿por qué? Aunque decimos que aceptamos a Cristo, estamos aferrados a muchas cosas que no son de Cristo. Nos aferramos, no renunciamos, los agarramos y los abrazamos con nosotros mismos. ¿Amén o no amén? Y mis amados hermanos, todas las cosas con las que vivimos aferrados nos impiden caminar o andar como Cristo anduvo. Entonces vemos gente que dice ser creyente, pero tiene 20 años de practicar el mismo pecado.
Y es cierto, entonces se para y dice, sí, pero todos somos pecadores, sí, todos somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Sí, que eventualmente estamos enfrentando el pecado que mora en nosotros, la carne y los deseos de la carne quieren salir y manifestarse, y entonces hay que sujetarlo, pero ¿por qué no lo soltamos? ¿Por qué nos sirve el ayuno? ¿Por qué nos sirve la oración? ¿Por qué nos sirve todo sean que hemos llevado? Porque vivimos aferrados a lo que yo creo que tiene que ser para mí, a cosas, a personas, a hábitos. La pregunta es, ¿a qué te aferras tú? ¿Por qué me cuesta andar como Cristo anduvo? Porque no estoy haciendo lo primero que Él hizo. Él ¿el qué? ¿La primera? ¿El qué? Él no se aferró a lo que Él tenía. Él no se aferró a la posición. Es que este poema no era cualquier cosa, mis amados hermanos, lo que Él estaba dejando. Era el trono mismo de la gracia. Era estar en una eternidad con un Padre. Está ahí. Era haber sabido que Él dice la palabra en Génesis que en el principio abrió la boca y quien dice que creó todas las cosas. Era Él. Él no se aferró a eso. Pero nosotros vinimos a Cristo, entonces nos aferramos y usted ve gente, es que yo, mi abuelo, mi tatarabuelo era mal hablado, yo sigo siendo mal hablado. ¿A qué se aferró Judas? ¿A qué fue? Ahí está. Escuchó advertencias, escuchó del mejor de mejores. Estuvo el mejor pastor. Lo tocó, comió con él. Supo lo que dice la palabra, que Judas también se le recostaba a Jesús, escuchó su corazón, pero él estaba aferrado a eso, él estaba aferrado a la incredulidad, él estaba aferrado a la avaricia, al pensar solo en él y en las necesidades de él. Por eso, aunque muchas veces hagamos todo el esfuerzo, y aunque ese esfuerzo sea verdadero, el problema es que al mismo tiempo estamos aferrados a muchas cosas que no queremos dejar ir. Increíble. Porque uno lo puede entender de alguien que no conoce al Señor. Entonces uno dice, sí, yo puedo entender a alguien que no conoce al Señor que diga, es que yo vivo resentido, es que yo no puedo perdonar a mi papá, a mi mamá, alguien que conoció al Señor, pero vivir aferrado. Yo conozco gente que ha tenido 20 años diciendo, todos los 20 años diciendo, sí, es que me hizo, es que no me volvió a ver, es que me maltrató, o sea, se agarró de eso. Se aferró y no dejó que el Salvador viniera y echara bálsamo a las heridas y fuera sano. Amén. Nos seguimos aferrando a muchas cosas y no nos aferramos a quien tendríamos que aferrarnos, que es a nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de veces queremos cambiar. Lamentablemente, cuando se hacen encuestas y se hacen los estudios de por qué la gente sale o deja al Señor y deja las iglesias y todo, dice que la mayoría es porque quieren cambiar, pero porque tienen un objetivo, que es impresionar. ¿Sí? Quieren lograr impresionar a los demás y están agarrados en eso.
quieren lograr tener una buena opinión de todos los demás para lograr puestos o ministerios. Y están agarrados de eso, no del principal. Pero no desean un cambio hasta el punto de ser un siervo. Mis amados hermanos, cuando alguien conoce al Señor realmente y pasa un proceso de que decide soltar todo lo que pueda impedir tener una relación real con nuestro Señor Jesucristo, siempre va a terminar siendo un siervo, como el Señor Jesús. Muchos, y lo estoy aplicando en la parte de servicio dentro de una iglesia, muchos desean, como lo dije, ver un cambio, pero no al punto de servir. ¿Y por qué? Porque muchas veces hasta llegamos a servir, pero queremos servir como yo quiera servir. No sé si me van a entender. O como yo, o a quien yo quiera servirle. Pero no queremos ser transformados. Y aquí no estoy hablando de gente perfecta, porque todos estamos en un proceso. No deseamos tener una transformación completamente porque tendríamos que servir donde se nos pida servir, a quien se nos pida servir y de la manera a como se nos pida servir. Pensando en esto, mis amados hermanos, se me venía a la mente. ¿Sabe quién limpia la iglesia? Desde que hace mucho tiempo, desde que quitamos la casilla para pagar. Aquí hay dos grupos que les toca. Uno es generación de riesgo. Y si generación de riesgo no le tocó ese sábado, le tocó a alabanza. Y si alabanza dijo que no, entonces buscamos que hay hermanos aquí en la iglesia con todo el amor del mundo, de que aunque tengan sus ocupaciones y muchas veces a último momento se les está diciendo, ellas dejan todo por venir a servir. ¿Sabían ustedes eso? Pero nadie dice, pastora, tranquila, usted me podría conseguir las llaves un mes entero, yo me ocupo de la limpieza, voy a venir a limpiar vidrios, voy a quitar cortinas, voy a limpiar afuera, voy a quitar telarañas, porque somos muy dados a creer que el servicio al Señor es solamente en ciertas cosas. Y eso indica, ¿por qué lo toco? Porque estamos aferrados a que yo sirvo para que los demás me vean. Lamentablemente. Entonces vino la pandemia y se cerraron todos los gales y ya no tenemos encuentro, y entonces ya me quitaron el gale, y entonces ya me desecharon, yo ya no sirvo en la iglesia, en serio, porque no quiero. Porque usted viera cómo está la iglesia de sucia. Se viera afuera como si eran de telarañas. Jesús al no aferrarse a ninguna de esas cosas que él tuvo antes de venir al planeta Tierra como un ser humano, tampoco le costó despojarse de todo y se logró convertir entonces en un siervo. Mis amados hermanos, una de las cosas que vimos la semana pasada es que todo con lo que yo me aferro, eso siempre va a terminar ahorcándome a mí. Lo vimos la semana pasada. Vimos la frase, con todo lo que yo haga en mi vida que interrumpa una relación con Cristo verdadera y tire 30 monedas de plata por lo que yo creo y quiero hacer, eso va a terminar ahorcándome a mí. Yo llego a Cristo
y yo sigo aferrándome a las cosas, a posiciones, a títulos, a personas, eso tarde o temprano me va a terminar estrangulando. Porque nunca, si yo me aferro a lo que nosotros creemos que tiene que ser para nosotros, nunca vamos a permitir que realmente conocer al Señor. Lo segundo que vimos, ¿qué hizo él? Después de que no se aferró, se despojó. Es decir, él renunció. Y hay una gran diferencia entre aferrarse, que es amarrarse a algo, o despojarse, que es renunciar. Son pasos distintos. Cuando yo me aferro a una actitud, de hecho que el mismo pasaje, el mismo texto lo dice, que haya en vosotros esa actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué? Que no lo pensó 2 veces para soltar, ¿sí? Lo que tenía que soltar. Y mis amados hermanos, vea qué interesante, ¿sí? Porque la razón por la que muchos tienen dificultades para cambiar o andar como Cristo anduvo, es la mala actitud que se tiene. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? Se despojó. Él renunció. Pero usted ha visto gente que él dice, no, es que esto es mío, esto a mí me pertenece. Es que es mi privilegio, son mis derechos. Y ni que hablemos, ni toquemos el tema de derechos, ahorita como está el mundo. Todo el mundo pide derechos. Cuando yo estaba en la escuela, bueno, no, voy más allá, porque cuando yo estaba en la escuela no me acuerdo. Cuando mis hijos estaban en la escuela y estábamos estudiando los derechos que tenía un niño, siempre estaba la fila de derechos y que estaba a la par, las responsabilidades. Pero ahora estamos viviendo en una época que todo el mundo es que es mi derecho, es mi libertad. ¿Y las responsabilidades? La mala actitud hace que muchas personas terminen realmente sin haber conocido al Señor, aunque puedan estar por mucho tiempo dentro de las iglesias. Y voy a tocar un poco sobre lo que es la mala actitud. La mala actitud que tienen, y no es porque a veces dices que hay momentos en que todos nosotros hemos tenido una mala actitud. Sí, se nos metió algo ahí. Se subió la cacerse y hicimos y no fue con una mala actitud. Eso no es lo que estoy refiriéndome yo. Es la mala actitud que siempre se tiene, o sea, la que se escucha siempre que dice la mala actitud frente a la vida. Y una persona que tiene una mala actitud frente a la vida son esas personas que siempre tienen la actitud con falsas expectativas, siempre están esperando, no sé, yo merezco, ¿sí? A mí me tienen que dar. Siempre, yo soy. Dice, y se los sigo diciendo, dice, donde continuamente son personas con mala actitud, son aquellas que se sienten insatisfechas. ¿Quién se siente insatisfecho? Viven reclamando verbalmente o mentalmente. ¿Y por qué digo mentalmente? Porque mucha gente dice, no, es que yo no soy reclamón, yo no reclamo por nada, yo no reclamo por mis derechos, pero aquí sí lo hacen. Y ante los ojos de Dios es lo mismo. Sí, que lo salga de aquí o que esté aquí como pensamiento es lo mismo. Dice que las personas con mala actitud frente a la vida siempre son aquellas que se viven quejando, siempre están insatisfechas con todo, lo que hablaba al principio sobre la perseverancia. ¿Por qué nosotros tendemos a estar viendo siempre lo malo? O sea, nos está quitando el derecho de ver de verdad lo valioso que tenemos. Siempre están insatisfechos, siempre ven lo malo de todo, siempre hay quejas, todos le encuentran un pero. Es alguien que está aferrado a lo que piensa y cree que es lo correcto. Alguien que no se aferra siempre, está dispuesto a darlo todo y a entregarlo todo. Cuando vimos en el caso de Jesús, Jesús primero no se aferró y luego él se despojó de la posición de ser igual a Dios.
de sus privilegios, de sus derechos. Pero ahora estamos viviendo, mis amados hermanos, en un mundo que usted tiene que decir, pelee por sus derechos. ¿Cierto o no? ¿O quién se ha tirado el juicio de Johnny Depp? ¿Ah? ¿Por qué? Porque tienen siempre la actitud frente a la vida. Es una actitud que está diciendo, pelee por lo que usted cree. Y es algo bien increíblemente, la mala actitud frente a la vida siempre va a empezar en nuestra mente, que lo conocemos como el campo de batalla, en donde yo gano o pierdo mis batallas. ¿Sabía usted eso? Que la mala actitud frente a lo que nosotros vivamos es aquí, lo gano aquí o lo pierdo aquí. Por ejemplo, cuando pecamos, perdemos la batalla antes de la acción. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tomamos la decisión de ir y hacerlo físicamente, ya habíamos perdido la batalla. ¿En dónde? Aquí. La decisión la tomamos en la mente. La victoria la tomamos en la mente cuando vienen los deseos de la carne y nos habla y nos dice, es que usted se lo merece. Es que Dios lo va a comprender. Y usted le dice, sujétese, carne. Todo pensamiento lo sujeta a la obediencia de Cristo. Usted gana la victoria ahí. Pero si usted dice, sí, mira, sí es cierto. Son horas para que su cuerpo físico termine de hacer el pecado. Pero el pecado está aquí, en su mente, en el campo de batalla. Amén. Y vea qué interesante, por eso muchas veces uno dice, es que yo me arrepentí ante los ojos de Dios, o no hice tal cosa. Mis amados hermanos, Dios nunca va a tomar en nuestra vida un acto de arrepentimiento si aunque no lo hagamos físicamente un pecado, lo seguimos practicando en nuestra mente. ¿Lo entendieron? Se lo repito. Dios nunca va a tomar como un arrepentimiento verdadero, porque aunque no lo practiquemos físicamente, lo tenemos aquí en la mente. Para Dios eso no es arrepentimiento. Amén. Entonces no solamente vivimos aferrados a cosas, a personas, a circunstancias, también vivimos aferrados a nuestro pecado porque me gusta y por eso no lo dejamos ir. Lo tercero que vemos, dice que después de que él no se aferró, que se despojó, dice que se hizo siervo. Y la característica número 1 de un siervo es el que se destrona a sí mismo. ¿Entienden la frase? Cristo se destronó a sí mismo. Se quitó su trono. Se despojó de su trono. Y vino a la tierra a ser siervo y no a que le sirvieran. Él no fue obligado por el Padre, él se despojó de sí mismo y se humilló como siervo. Y mis amados hermanos, le fue fácil en la realidad. Y lo vuelvo a repetir una y otra vez. ¿Por qué le fue fácil? Porque él se despojó. ¿De qué? De los aplausos. Cuando Jesús sanaba, y lo vemos en los evangelios, muchas veces él le dijo, cuando todavía no era su tiempo, no diga nada, ¿cierto? No diga nada. Pero todos nosotros, de una u otra manera, siempre vamos a esperar el aplauso o la gratitud de la gente. Usted ha visto, no solamente dentro de las iglesias, pero también hay papás que dicen, es que yo crié a mi hijo, le di 40 años de mi vida, lo tuve, di esto, es que, o sea, en serio. En serio que hay papás que están esperando que sus hijos como que le devuelvan peso por peso todo el tiempo que se les pagó. ¿En serio que es así? Porque no es el ejemplo que el Señor lo dio.
Jesús como siervo se humilló y le fue fácil porque se había despojado de necesitar aplausos para su servicio. Jesús en su servicio se centró que Él servía para glorificar al Padre. Y vea qué interesante, porque en Marcos capítulo 5 dice que la multitud a Jesús lo apretaba, ¿cierto? La multitud lo apretaba, eran demasiados, pero de un pronto a otro, dice en Marcos capítulo 5, que poder salió de él. ¿Ustedes conocen la historia? Que era que en medio de esa multitud apareció una mujer con flujo de sangre y dice que ella llegó y lo tocó, ¿dónde? Ni tan siquiera ni el dedo gordo. Le tocó la parte del manto, así como un pedacito de manto. Y dice que salió poder de él. Usted nunca vio a Jesús que en ningún momento dijera, oh, gente malagradecida, yo soy el maestro. ¿Por qué me empujan? ¿Por qué no pueden esperarme que yo camine bien? Que yo vaya, me siente. No, Él dice, salió poder de mí. Él sabía que aunque había una multitud ahí, solamente una persona había con fe. En ningún momento dice, me están violentando mis derechos. Él no tenía ningún derecho. ¿Por qué? Porque él se había despojado de todo mucho antes de llegar a ese momento a servir. Y sigue la palabra diciendo, se humilló. Después de servir, se humilló. Y vea el concepto de humillar. El concepto que nosotros tenemos de que yo me humillo es cuando yo digo, oye, sí, voy a humillarme con tal persona, porque la palabra dice que tengo que pedirle perdón, pero voy con la actitud de que me están humillando. Y eso es lo que en la realidad dice, que Él se humilló. Y mis amados hermanos, Cristo lavó los pies de los discípulos y no se sintió humillado. Eran los pies, es la parte que más, usted sabe todos los hongos, las uñas encarnadas de Pedro. Ahí con cepillito y todo. Él no se sintió humillado porque él estaba sirviendo. Pero qué raro, porque a veces yo siento que hasta la gente dice, no, es que como yo, si yo fui predicadora, encargada de gales, fui de la alabanza, ¿cómo yo voy a ir y limpiar la iglesia? Esto es una humillación. Cristo lavó los pies de sus discípulos y no se sintió humillado. Y voy a decir rápidamente la definición, que humillarse es olvidar quién es uno mismo. Y les pongo un ejemplo. ¿Se ha visto los pacificadores? Los que hablan la Biblia. Los mansos y humildes, que serán llamados los hijos de Dios y que heredarán la tierra. Una característica de un manso y humilde, que son de los que van a heredar la tierra, es que no tiene el concepto de humillación. Entonces, si está en su casa con tal de ser manso y humilde, él dice, ¿para qué yo voy a defenderme? ¿Para qué yo voy a hablar? Aquí se para el pleito solamente porque yo guardo silencio. No me interesa que me den la razón, no me interesa ni si la tengo o no la tengo, pero mire, prefiero ser manso y humilde. Si nosotros actuáramos como Cristo actuara, pero no, ¿cómo voy a humillarme? ¿Cómo le voy a dar la razón? Es que me hicieron, es que me gritaron, es que yo tengo mis derechos. ¿Qué dicen las mujeres empoderadas? Vean sus derechos. Fue, en serio, una creyente hablando así. Cristo se humilló y era el Dios todopoderoso encarnado en la humanidad. ¿Cómo nos cuesta entonces tomar la actitud de humillación? La batalla más fuerte que enfrentamos en
en nosotros para tomar una actitud de humillación es nuestro yo. Y estamos viviendo una generación narcisista, alguien que su ego es tan grande que le dice al yo, reclame, te lo mereces, no te defiéndete, tú vales, disfrútalo. ¿Por qué no hacerlo? Si eso es bueno, solo tienes una vida, Dios te va a comprender. Cuando nosotros nos hablamos y mi yo sobresale todo eso, olvídese, nunca conocemos una gota de humillación. ¿Y por qué es tan importante? Porque hasta que yo no me humille lo suficiente, vamos a ser humildes ante la presencia de Dios. ¿Qué produce la humillación en nosotros? Humildad. Usted sabe que muchas veces nosotros decimos, juez, me tienen allá tirado a un lado, porque una cosa que no soporta un narcisista, que no soporta oír la palabra que se pueda humillar, es alguien que lo ignore. Y muchas veces Dios permite que seamos ignorados para producir en nosotros, si acaso, tantas veces esa humillación, que se produzca la humildad en nuestra vida. Que se produzca la humildad. Mis amados hermanos, le dejo esta frase: no hay peor prisión cuando Dios te deja hacer lo que quiera hacer. No hay peor presión para un creyente o para un ser humano cuando Dios dice, ok, insiste, ok, me hago un lado. ¿Quiere hacerlo a su manera? Ok, hágalo. No hay peor prisión para un ser humano. Al final, siempre va a terminar ahorcado. Son las demandas del yo, los reclamos del yo, los derechos del yo, son los que nos sofocan, nos ahorcan nuestra vida y no nos permiten vivir la libertad en Cristo, no nos permiten vivir lo que es la paz y el gozo del Señor. El yo quiero, el yo demando, el yo deseo, el yo reclamo, yo poseo. Cristo se humilló y dice la palabra, fue humilde. Fue humilde. Yo tengo la razón y humillarse y ser humilde no es lo mismo, recuérdense. Humilde es aquel hombre o aquella mujer que es capaz de soportar las humillaciones como Cristo las soportó. Es capaz de lavarle los pies a su familia sin esperar nada. Es capaz de perdonar y recibir menosprecios sin guardar una gota de rencor. Humillarse es inclinar o doblar para partir el orgullo y la altivez de nuestra vida. Eso es lo que hace la humillación en nuestra vida. Y recuerden lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 11, 29, aprended de mí, que yo soy manso y humilde. Pero lamentablemente muchos tal vez olvidamos lo que sigue diciendo. Aprender de mí que yo soy manso y humilde, porque la única forma en que podamos hallar descanso para nuestras almas. Sería todo lo contrario, ¿sí? Aquel que se para y pelea, yo ocupo, yo necesito, yo deseo, yo merezco, yo. Jesús dice, no. Esa persona va a estar en un estado de desasiego, de desahogo siempre, de ira siempre, porque nunca pudo experimentar lo que es vivir, ser manso y humilde. Y porque una persona nunca puede lograr experimentar lo que es ser manso y humilde, porque la rebeldía y el orgullo de su corazón no lo permiten. Amén. Y terminamos con que se hizo obediente. Jesús, al hacerse obediente, pudo complacer a Dios mismo. La obediencia es la conformidad absoluta. No es que yo obedezco ciertas cosas en Dios, pero otras no las obedezco. Yo obedezco
absolutamente en todo o no obedezco en nada ante los ojos de Dios. Es así. La desobediencia es un estado natural de las criaturas que quieren hacer siempre lo que ellas quieren. Lo acabamos de ver, ¿sí? Alguien así. Mis amados hermanos, la vida de obediencia es un estilo de vida que generalmente tiene características de qué? De que son gente que se somete y se rinde a la voluntad y propósitos de Dios. Eso es una vida de obediencia. Amén. Termino y dice el Salmo 48 dice, me deleito en hacer tu voluntad, dice el salmista, ¿sí? Jamás vamos a poder deleitarnos en haciendo la voluntad, sin hacer la voluntad de Dios si seguimos aferrados, si seguimos sin despojarnos de todas las cosas que están en nuestra vida.